Hay un lugar mágico en la provincia de La Pampa, una sierra que es un oasis entre el árido monte de arbustos y los salitrales que la rodean. Es la Sierra del Iguecalel, que en idioma mapudungún significa Sierra de la Vida, ya que se genera aquí un microclima favorable que permite el desarrollo de muchas especies vegetales y animales. Los pueblos originarios hacían escala durante sus movimientos, principalmente para cazar o aprovechar el agua que surge en unos pocos manantiales. Se sitúa entre las ecorregiones del Monte y el Espinal, en el centro sur pampeano. Desde 1966 forma parte de los parques nacionales argentinos. Estas imágenes corresponden a una estadía de tan solo un día, una escala en un viaje mucho más largo. Fue a finales de marzo, y a pesar que ya estaba recién comenzado el otoño, es mucho lo que pudimos apreciar y disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza del lugar. Acompáñanos en esta recorrida por las sierras de la vida. Una vez llegados a la zona de acampe, recorrimos a primera hora el sendero Namuncurá, que mide unos 300 metros de longitud, llegando a la base del Cerro Sociedad Científica Argentina. Va atravesando un diminuto sector de bosque nativo, con huellas de un par de incendios ocurridos durante este siglo. Es un lugar ideal para caminar, apreciar los cerros y sobre todo para ver flora y fauna, donde destacan las aves. Es normal ver a las rapaces levantar vuelo, en especial a los jotes, aprovechando las térmicas que se generan al ir calentando el sol. Seguimos caminando, observando atentos, hasta que aparecen algunas aves como la monjita coronada. Es un pájaro insectívoro que tiene predilección por las orugas. Bastante común aquí es el cortarramas, que debe su nombre a que corta las hojas con su pico, de las cuales se alimenta. Los machos suelen posar sobre lo alto de las ramas para reclamar territorio. También es común la calandria grande, ave muy conocida y abundante en buena parte del país. Entre los arbustos se ve el movimiento de pequeñas aves semiocultas entre el follaje. Es un cachudito pico negro, ave muy inquieta que anduvo algo descubierto unos pocos segundos, antes de perderse entre la maraña de ramas de un árbol. Algunos pocos insectos se veían, como esta avispa papelera, que batía las alas sobre su panal, construido sobre el tronco de un caldén aniquilado por el último incendio que menguó la cantidad de árboles del bosquecito. De a poco vamos hacia la base del cerro, lugar donde hay una efímera surgente de agua que hace crecer a muchas plantas y atrae a la fauna. Un juvenil de verdón andaba solitario sobre unas ramas secas. Es un ave que aquí prefiere las zonas de pastizales y algunos arbustos. La bandurrita chaqueña es común aquí, se la encuentra solamente entre la zona de arbustos y árboles. Es un pequeño furnárido, parte de la gran familia de aves a la que pertenece el hornero, entre tantas otras. Esta andaba por las ramas observando la posible presencia de otro congénere. Mientras tanto, se oye vocalizar a otra ave. Es un macho de pepitero de collar, también en lo alto de las ramas, que con su voz le indica a otros pepiteros que ese es su territorio.
Infaltable es el chingolo, una de las aves más difundidas en el continente. Llegamos al final del sendero, justo donde comienza la escalada al Cerro de la Sociedad Científica Argentina, el más alto de este sistema serrano, cuya cima está a 616 metros sobre el nivel del mar, aunque la altura desde la base es de unos 260 metros. También allí nace una diminuta vertiente que transcurre entre las rocas. Estas rocas son de un color anaranjado o rosáceo y están cubiertas por muchos líquenes verdes, grisáceos y amarillos. Con muchos aumentos, desde una distancia de 750 metros, podemos ver el hito en la cima, que mide 1 metro de altura aproximadamente. Emprendemos lentamente el camino de regreso hacia el camping, prestando atención a las aves y a algunas plantas. Estas son algunas especies nativas. Ya en la zona de acampe encontramos a una pareja de caranchos removiendo la tierra constantemente con sus patas. Desenterraban lombrices, que al parecer estaban en buen número. Muchos minutos estuvieron en esa tarea, lo que demuestra la plasticidad en materia alimentaria de estas aves rapaces. Otras aves también son oportunistas y visitan la zona de las mesas y parrillas. Se ven atraídas por el alimento que llevan las personas que allí acuden, siempre atentos ante cualquier migaja o incluso un descuido de los visitantes. Las calandrias grandes son las más descaradas de las calandrias. Siempre merodean las mesas, caminando por el piso o posando sobre troncos y ramas, siempre atentas ante cualquier posibilidad. Sobre las ramas de los caldenes que dan sombra a las mesas andaba otra ave. Es un carpintero bataraz chico, que las recorría y las picoteaba constantemente, hasta que luego decidió descansar por unos instantes. Lentamente se iban sumando otras calandrias y más aves. Finalmente se acercó un gallito copetón, ave que forma parte del emblema del parque. Son aves tímidas que suelen esconderse entre las ramas densas de arbustos y árboles. Pero en los últimos años hay una población que permanece cerca del camping y se acerca a buscar migajas que han caído al suelo. Es un pájaro con copete vistoso que va haciendo cortas carreras. A unos pocos metros, algo corre y se oculta entre los arbustos. Es uno de los muchos ejemplares de cuis chico menor, que se esconden en las madrigueras de las vizcachas. Suelen salir y quedarse quietos varios minutos, observando los alrededores, y si se sienten seguros, van a comer hojas caídas del caldén o cualquier otro material vegetal que les apetezca. Es mediodía, y luego del almuerzo comenzamos a ver otras aves. Es llamativo el zorzal chihuanco con su plumaje oscuro y pico naranja. Un poco más complicado de observar es el canastero chaqueño, que se desplaza semioculto entre el follaje.
A unas decenas de metros del sendero, en dirección al cerro, encontramos algunas plantas y cactus. La puelchana es una especie que se llegó a creer endémica del Iguecalel, pero ahora se sabe que es originaria de México, con unas pocas poblaciones aisladas en Sudamérica. Son llamativas sus gruesas espinas blancas, que se adhieren fácilmente a la ropa y al calzado, además de insertarse en la piel, causando bastante dolor al intentar retirarlas. Estos cactus también pueden ser hogar de la araña tigre. Aquí vemos a una hembra esperando pacientemente a una presa posada en el centro de su tela. Un cactus muy abundante en el parque es el cardón. Y algunas herbáceas como el ñim ñim y la chilquilla. De regreso a la zona arbolada encontramos a una pareja de calandrita, un pequeño tiránido con un leve parecido a las calandrias, por el largo de su cola, aunque no pertenecen a la misma familia. Son bastante ariscas y pocas veces asoman fuera del follaje. En otros árboles deambulan algunos cortarramas jóvenes. Vemos a uno de ellos alimentarse de hojas. Nuevamente encontramos a los gallitos copetones en sus correrías. Es un deleite verlos allí a corta distancia. Los observamos por largo tiempo. A veces los guanacos visitan las cercanías del estacionamiento, aunque por lo general andan en tropillas en el interior del parque. El zorzal chihuanco es especialista en comer lombrices y no desaprovecha la abundante oferta del día. El cacholote castaño es un gran furnárido que hace sus voluminosos nidos sobre los árboles del camping. A pesar de eso, no se acercan a la gente. Recorren caminando el suelo, los troncos e incluso las instalaciones, cazando insectos, arañas o cualquier otro pequeño animal. Otro que merodea el sitio es el tordo músico y el curutié blanco. Este último recorre sin cesar los troncos y las ramas de los arbustos y árboles como los caldenes. El naranjero se habitó del lugar, pero bastante desconfiado. Lo contrario que esta hembra de cortarramas que posaba con tranquilidad al descubierto. Antes de salir a hacer un recorrido por el interior del parque nos sorprendimos de tener a un gallito copetón extremadamente cerca. Disfrutaba del sol y un baño de polvo dentro de un hoyo que fue haciendo al ir revolcándose por varios minutos.
Fue uno de los momentos más divertidos del día. A unos metros del revolcadero había una enorme hembra de saltamontes que al parecer estaba poniendo huevos. A media tarde recorrimos en vehículo el camino de las cortaderas. Allí el paisaje es más abierto, con árboles bajos, arbustos y pajonales. Entre esta vegetación anda la viudita trinadora, aquí un macho distinguible por su plumaje negro. La cortadera es la gramínea más grande, destaca fácilmente por sus atractivas y enormes inflorescencias blanquecinas, más aún si las vemos a contraluz. Desde el camino es muy frecuente ver tropillas de guanacos, que van recorriendo la zona en su incesante búsqueda de comida. Este camélido es el animal más grande que vive en Ligüe-Calel, donde prospera. Solamente el puma es su depredador. Los guanacos están acostumbrados a que pasen visitantes, pero siempre están alerta y ante la menor duda escapan caminando o corriendo si se sienten amenazados. Sobre unos arbustos asoma un ave. Es una lechucita vizcachera que nos observa alarmada. Le disgusta nuestra presencia. En nuestro desplazamiento hacia el oeste, la sierra baja en altura. Luego el camino vira hacia el sur, en dirección al Valle de las Pinturas, que esta vez no visitamos. En el punto de retorno se sumó curioso un gallito copetón, más desconfiado que los anteriores, ya que vive aislado en el monte. La tarde estaba muy agradable para disfrutar del paisaje, a la vez que iban apareciendo más guanacos. Pasamos mucho tiempo viéndolos. Ya terminando el recorrido de regreso, apareció un gaucho pardo, un tiránido de tamaño grande, típico de esta zona. En el final de la calle y al lado de las instalaciones de los guardaparques, unos teros nos observaban tranquilamente. Quedaba poco tiempo con el sol sobre el horizonte. Aprovechamos para hacer los últimos avistajes en la zona del camping. Aparecieron nuevas aves como la cotorra y el carpintero real. Nuevamente asomaron los cuises de sus madrigueras.
y un gallito copetón salió a recibirnos, pasando entre las papas de monte, una extraña planta que crece bajo los caldenes. Ya con poca luz hacemos una última recorrida por el sendero Namucurá. Lo que no sabíamos era que nos iba a deparar varias sorpresas. En una curva del camino pudimos ver posado en el suelo a un atajacaminos tijera. Esta ave trata de pasar desapercibida confiando en su plumaje críptico. Estuvo más de 10 minutos allí. Finalmente voló para descender de inmediato debajo de unos arbustos. Algunos pájaros ya estaban regresando antes de llegar la noche. Con el sol casi detrás de los cerros, nos despedimos con un par de observaciones, como a este chingolo y a esta pareja de naranjeros, a lo que los últimos rayos solares les acentúan los tonos cálidos del plumaje. Ya volvemos a nuestro sector, éramos solo 3 personas. Allí conocimos a Walter, un motoviajero que también es observador de aves, con quien pasamos gratos momentos, compartiendo y charlando durante un buen rato. Fue un gran cierre para una estupenda jornada. Ya vendrán nuevas aventuras en la naturaleza, no te pierdas los nuevos videos del canal.